¿Por qué nosotros tenemos que hacer un reseteo de la vida? Explícame eso. Bueno, resulta que nosotros en el área donde estamos más afectadas tenemos una historia. Y en esa historia de la vida los bichos fueron creando ataduras. Esas ataduras han podido venir de nuestros antepasados, de nosotros mismos y de terceras personas, ¿sí? Cuando son brujerías, por ejemplo, son terceras personas. Y cuando son nuestros propios errores, son de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si yo, acabándote de conocer, te empiezo a dar herramientas que te ayuden a salir de este problema sin hacer el reseteo? Que el reseteo tiene la función, volviendo al ejemplo de la herida, que ese ejemplo me gusta mucho porque es bien entendible de manera sencilla. Si tú tienes una herida y yo te digo, échate este antibiótico en esa herida, lo primero que te mandan es a desinfectarla, a limpiarla, agua oxigenada, a veces lavarla, o después un poquito de agua oxigenada, un lavado menor y luego el antibiótico. O lo echas o te lo tomas, ¿sí? Cuando la cosa es más grave te lo tienes hasta que tomar para poder sacar desde dentro aquello. Pero si tú no haces la limpieza de la historia de tu vida en esa área específica que estás afectado, ¿qué pasa? Que equivale a que yo te dé el antibiótico y te diga, échate el antibiótico y la herida tiene un montón de tierra. Te acabas de caer, te acabas de tropezar, te rompiste la piel y la piel tiene tierra. Y te vas a echar el antibiótico con la tierra. ¿Qué efecto puede tener eso? Ninguno. Lo que puede pasar es que aún así se te infeste aquello y tú digas, pero ¿cómo se me infestó? Si yo usé un antibiótico que dicen que es muy bueno. Por eso, porque no limpiaste. Esto es un mundo de orden. El mundo de Dios es un mundo de orden. El único mundo de desorden es el mundo de las entidades oscuras. Ahí es donde no hay orden, donde no hay respeto por los pasos ni por nada. Todo es como venga. Entonces, esa es la parte primordial que nosotros debemos hacer. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo veía que un problema que yo tenía en lo económico, ¿sí? Muy parecido a tu caso, yo no lo podía resolver. Yo hacía y hacía cosas y movía el poder de Dios en mí. Yo no veía nada. Hasta que empezó Dios a mostrarme, porque también hay que decirle que te muestre, empezó Dios a mostrarme que había un problema en mi pasado. Y ese problema está fuerte, ¿oíste? Ya me mostró que quité una parte y tengo que limpiar otra. Sí, ya me lo mostró hace poquitos días. Fíjate, un problema viejo. Pero me decía, hay un problema en tu pasado que ni siquiera tiene que ver contigo, sino con tus antepasados. Me mostraba a mis abuelos, ¿sí? Y hasta que no resuelvas eso, este problema que tienes no lo vas a resolver. Increíble. Dejé de atraer las finanzas sanas, de hacer ejercicio y de hacer oraciones para activar esas finanzas o para sanarlas, y empecé a limpiar el pasado. Como pude. En ese momento no sabía mucho, pero con las herramientas que pude. Y una vez que hice eso, pasó un tiempito en el que aparentemente a veces no ves nada. Y ahí empezó todo a fluir, ¿sí? En la parte económica. Eso se debe hacer en la parte económica, en la parte de salud, cuando uno está enfermo. Eso se debe hacer en la parte de sanar relaciones familiares. Eso se debe hacer en todo. En todo. En el mundo espiritual tú debes primero desinfectar para luego aplicar el antibiótico y para que eso pueda ser efectivo. El mundo de Dios es orden. Son pasos, son requisitos. Dios no te da C si antes no pasaste por A y por B.